Buenos días. Bienvenidos a este nuevo podcast del éxito del fracaso. Disculparme que la semana pasada no pude subir el programa de la semana pasada por unos problemas pequeñitos de salud, pero aquí estamos, siguiendo con el compromiso del éxito del fracaso, de poner en valor a todos aquellos emprendedores, a todos aquellos empresarios que han tenido éxito, que han fortalecido después de haber tenido algún fracaso que otro. Hoy cuento en este programa con un gran amigo, con Ramón Fernández, que ahora ya está jubilado, pero ha tenido una gran trayectoria. Bueno, jubilado sobre el papel porque uno nunca termina de estar parado, sino que siempre está lleno de actividades, que ahora nos lo contará y conoceremos un poco su trayectoria empresarial. Invitaros también a participar el 5 de noviembre en ese sexto foro de estrategias de internacionalización, donde se va a hablar de la digitalización, de la inteligencia artificial y del blockchain. Este foro, organizado por la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, de la ACOCEX, conjuntamente con la Federación Nacional de Digitalización y Blockchains, la FNDB. Como digo, será el martes 5 de noviembre en Madrid International Lab. Se ha tenido que cambiar por problemas ajenos a la organización. De la sede de la Comisión Europea pasamos al Madrid International Lab. Podéis apuntaros, ¿dónde? En la página web de acocex.com. Ahí tenéis todo el programa, toda la ficha de inscripción, que es gratuita. Tenéis tiempo para hacerlo, para pensarlo y verlo. No solo los que os dediquéis al mundo del comercio exterior, sino también a los emprendedores y todo lo que tenéis que ver con la digitalización, porque la innovación y el emprendimiento también están basadas en estas herramientas y, sobre todo, nunca hay que perder la orientación internacional. Os digo, el 5 de noviembre en Madrid International Lab, el sexto foro de estrategias de internacionalización con la digitalización, la inteligencia artificial y el blockchain orientada a las empresas internacionalizadas. Y nada más, yo doy paso ya a mi amigo Ramón Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por acercarte a este programa que es tuyo, que se emite en Aventia Radio y también en las plataformas, en todas las plataformas de podcast. Ramón, muchísimas gracias por estar conmigo. Muchas gracias a ti por haberme invitado y desde luego que no podía decirte que no. O sea, nos conocemos desde hace tiempo, hemos tenido una trayectoria tanto Interesante. profesional como política que nos ha unido en un momento dado de una forma entrañable y evidentemente que encantado de estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias, Ramón. Pues ya con lo que te he comentado cuando estuvimos tomándonos esa copichuela tú y yo días atrás, este es un programa del éxito o el fracaso. Lo que pretendo es poner en valor todas aquellas experiencias y todos esos fracasos que se han vivido como un fracaso, pero que en el fondo no lo son. Son todo un éxito porque uno ha aprendido sabiduría y ha adquirido mucha experiencia y puede ponerlo en valor al servicio de los emprendedores y de los empresarios también, que tienen que tomarse esta medida, decisiones diariamente en su toma de negocios. Así que, Ramón, cuéntanos un poquito tu trayectoria empresarial. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde has estado? ¿Cómo has acabado en el Mar Menor? Un poquitín de tu historia personal y también, por supuesto, que va vinculada a tu vida profesional. Bueno, pues a ver, yo soy una persona que inició sus estudios realmente en algo que le apasionaba, que era la biología. Empecé a estudiar biología en el año 74-75 en la Universidad Autónoma de Madrid y allí terminé mi carrera en 5 años y luego inicié un doctorado porque realmente lo que me apasionaba era la bioquímica y la biología molecular. Hice mi doctorado en bioquímica y biología molecular. Terminé un poco tarde también, porque allí también en lo que es la investigación, o sea, a veces te acompañan ciertos fracasos.
Eh, Casi que cuando tenía ya terminada mi tesis, ¿Cómo, me di, perdona, Ramón, antes de seguir, me ha gustado, cómo se gestionan los fracasos en investigación? ¿Se pues genera frustración? ¿Se genera con, incertidumbre? con mucha moral y sobre todo tienes que tener primero confianza en ti mismo y un objetivo muy claro. Que es muy importante, porque en aquel momento, cuando casi lo tienes todo, te das cuenta de que hay por ahí un artefacto que lo que tú estás viendo realmente no existe, sino que es algo que es una especie de fantasma. Tienes en Y tu tienes que mente. volver a replanteártelo todo, pues es la cosa es dura si has invertido pues unos cuantos años de tu vida en eso. Y entonces ahí, ese fue uno de los primeros fracasos, ¿Y qué ¿no? aprendiste ahí? ¿Qué Pues sabiduría sacaste? Pues primero aprendí que las cosas hay que tomártelas con calma y que tienes que tener mucha constancia, ¿no? Y que tienes que ser muy meticuloso y muy cuidadoso en cada uno de los pasos que das. Eso es fundamentalmente lo que aprendí. Es decir, no dar por bueno nada, continuamente pues, cuestionarte prácticamente todo y asegurarte en eso, en los pasos que vas dando. Y a partir de ahí, bueno, pues la cosa salió bien y aunque tardé en realizar mi tesis, lo conseguí, creo que fue en el año, si ahora no me falla la memoria ya, en el año, creo que fue, era en el año 87, ¿no? O sea que pasaron unos cuantos años. Pues unos añitos. Hemos cambiado Sí, hasta de sí, siglo. sí, sí. Y ahí, bueno, la vida te lleva por distintos derroteros. Toda mi ilusión había sido ser investigador. Después estuve pues, eso, trabajando en la universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como becario. Y en un momento dado pues, recibí una oferta de una compañía multinacional para unirme a ellos como especialista en Perdona, para situarnos también físicamente, eso estamos hablando de tu época en Madrid, ¿no? El tema de esa era investigación. mi época en Madrid. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues inicié una carrera profesional en la multinacional biofarmacéutica. ¿Y esa fue también Madrid o te moviste de ciudad ya? No, no, estaba en Madrid y allí hice mi carrera en una multinacional biofarmacéutica escandinava. Y estuve pues trabajando en esa compañía muy a gusto, una compañía que conocía y que me satisfacía, aunque eso me obligó a renunciar a mi carrera de investigador. Pero bueno, en un momento dado la vida te lleva y tienes que tomar decisiones, ¿no? O sea, también la vida de becario había sido muy dura y sin embargo Mm. la compañía pues te ofrecía unas perspectivas interesantes. 11 años y después de 11 años pues también la compañía multinacional es vendida, comprada por una compañía americana, expediente de regulación de empleo Más y, incertidumbre. y más incertidumbre. Entonces eso me obligó a, bueno, pues a replantearme la vida. Me salió una oportunidad de trabajo en Barcelona y entonces fue cuando en el año 96 emigré a Barcelona. Estuve 2 años también trabajando para una compañía la farmacéutica. ¿Y qué motivaciones, cuando llegó ese momento que te viene la oferta de Barcelona y tienes que dejar Madrid por irte a Barcelona, un cambio de ciudad, eh, qué variables son las que estuvieron presentes? ¿Te lo pensaste mucho? ¿Tardaste tiempo? ¿Lo comentaste con la familia? ¿Cómo fue ese proceso de toma de decisiones? Bueno, realmente yo era joven todavía y no tenía, digamos, miedo al cambio. Además, siempre me había movido, digamos, en un ambiente muy internacional y eso no digamos que el cambio de ciudad no me asustaba. Lo comenté evidentemente con la familia, pero bueno, si el trabajo estaba allí, pues hay que ir donde está el trabajo y ya. Y no me ¿Hubo lo vértigo? ¿Hubo vértigo? ¿Hubo mucho Bueno, miedo? no, más que vértigo, realmente en mi caso lo que hubo fue una tremenda ilusión nuevamente de empezar algo y en un sitio distinto, en una ciudad muy atractiva como era Barcelona en ese momento. Y no me lo pensé. Mi pareja se vino conmigo y hicimos una vida nueva en Barcelona y perfecto.
Lo que pasa es que al cabo de 2 años, nuevamente, expediente de regulación de empleo. Bueno, más incertidumbre, Más, nuevamente. más incertidumbre y además en un sitio que tampoco era punto de Claro, origen, ¿no? tu Estaba la zona de, familia, tu zona de confort, hay expatriado, poco confort, había sin familia, sin nada, ¿no? Nuevos expatriado, amigos. sí, sí. Y bueno, así que nuevamente, pues incertidumbre. Y en ese momento fue cuando un compañero, el que era mi jefe, decidimos iniciar una aventura en solitario y montar nuestra propia empresa de servicios. ¿Cuál fue la motivación? Porque la regulación de empleo, ¿a vosotros os despidieron o eligisteis marcharos de la No, empresa? no, no, nos despidieron las 2 veces. Ah, Fuimos convenientemente indemnizados, evidentemente, pero sí. en aquel momento, además, la multinacional pues, se portó, digamos, bien, porque era todavía cuando se pagaban 42 días por año trabajado. Era esa época buena, era buena para el trabajador, mala para el Era bueno el empresario. trabajador, sí. Y bueno, pues nada, ya inicié la nueva aventura. Y fue en el año 99, 90 sí, a principios del 2000 cuando iniciamos nuestra propia empresa. Y Los la contactos que teníamos. motivación en que estuvo versada en Bueno, la un... motivación fue por la necesidad también, ¿no? Porque la necesidad también obliga. Es decir, tienes que decir, bueno, ¿ahora qué hago? O Sí, sea, pero vuelvo. me pregunto entonces, es entre echar currículums y volver a currículums, porque con tu bagaje, tu experiencia, todo lo que tenías, Mm, tampoco sería muy complicado el entrar en alguna otra compañía, ya sea en Madrid o en Barcelona, mm. o en alguna otra ciudad, decidiste montar una empresa con tu socio. ¿Cuáles fueron los motivos principales? Para en vez Bueno, de voy a echar yo te digo, currículums, pues voy a el montar una el empresa. motivo principal fue básicamente que estaba un poco cansado de la incertidumbre, de que dependiera de otro, y que y quería que la incertidumbre dependiera de mí mismo, De ¿no? ti, pues, una buena decisión de peso, ¿no? Yo creo que los emprendedores es lo que uno aprende también, ¿no? Es decir, Claro. voy a gestionar mi futuro yo, lo decido yo Claro. y que no dependa de los demás. Entonces, bueno, con una experiencia y un bagaje ya importante, con contactos internacionales y con un conocimiento de lo que es la sanidad y el panorama biosanitario español e internacional, pues nos arrojamos a la aventura de montar esta compañía. Y en esa compañía, pues, hemos estado trabajando allí 20 años. O sea que fue exitosa. Entonces, esa Sí, aventura todo, emprendedora, todo, después, todo. por así decirlo, del éxito, del fracaso, Mm, tres fracasos, ¿no? Podríamos así decirlo, como lo de fracaso, entrecomillado, ¿no? Tu aventura como investigador, tu mm. aventura en una multinacional en Madrid, tu siguiente aventura 2 años más tarde en otra multinacional en Barcelona, y al final todo eso lo que te genera esa incertidumbre que te pueda generar un nivel de emprendimiento, una empresa que ha durado 20 años, ¿no? Sí, sí, no, la empresa fue eh, eh, ¿Cómo repartisteis tú y tu socio las funciones, las responsabilidades? ¿En qué momento llegasteis al momento que dijiste, venga, vamos a montarla nosotros? ¿Cómo fue esa puesta en marcha de la empresa? bueno, pues la empresa la decisión fue decir, hicimos un análisis de la situación y decidimos que digamos, con el bagaje, la experiencia y los contactos que teníamos, porque seríamos capaces de desarrollar una actividad propia. Yo era una persona que tenía unos conocimientos, digamos, básicos de biología y biosanitarios importantes. Y mi socio era una persona que era mucho más comercial y de contactos. Entonces ahí nos complementábamos bastante bien. Es decir, yo daba todo lo que es Hicisteis un buen tándem, unisteis sí. las No, no fortalezas de cada obstante, no uno y las obstante pusisteis en común. aportaba también trabajo comercial, evidentemente, porque aquí en una empresa tienes que aportar trabajo comercial, todo lo que puedas, pero digamos que mi socio era un gran vendedor y eso también era importante. De tener un buen vendedor en la empresa es muy, 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 muy importante, porque el vendedor se apoya digamos, en los conocimientos que otro como yo en ese caso le insuflaba, pero la venta y el cierre era un maestro y la verdad que eso ayudó mucho a tirar para adelante de la empresa y a durar a 20 años, ¿no? Mm. Y los momentos de crisis, porque algún momento de crisis tuvo que pasar, ¿no? Dentro de la empresa, 20 años de relaciones, un nivel de crecimiento también personal. ¿Cómo manejabasteis y qué estrategias o qué dinámicas podías mantener?
cuando te llegaban esas discrepancias en el día a día con tu socio? La verdad que, digamos, la crisis, digamos, y los momentos de discrepancia, creo que ahí yo fui bastante hábil, en el sentido de que nunca planteé el conflicto cara a cara, sino que intentaba que eh, cuando veía que algo no estaba, digamos, en línea con lo que yo pensaba, hacer que mi socio recapacitara y viera que había algo que estaba mal y que no funcionó. O sea, no es que funcionara todas las veces, pero sí funcionó durante mucho tiempo. Y sobre todo, siempre es una estrategia que siempre he hecho. O sea, cuando me interesaba que alguien siguiera una línea, yo lanzaba una idea, dejar que la idea madurara en la cabeza de la otra persona y que pensara que esa idea se le había ocurrido a él. Muy buena estrategia. O sea, no se trataba de imponer, ¿no? Sino que era Lanzar una estrategia ideas. psicológica. Sí, 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 o sea, que eso es importante. O sea, no solo hay que tenerla con los empleados, sino también esta psicología hay que tenerla en la gestión de los propios socios. ¿En qué Sí. temas eras donde llevabais las mayores discrepancias? ¿Dónde surgían? Por así decirlo, del punto de vista económico, de control económico de la empresa, de la subcontratación o la contratación de proveedores, la contratación de personal. ¿En qué estaban generalmente los conflictos? ¿En qué surgían los conflictos? Bueno, fundamentalmente los conflictos surgían en, digamos, en lo que es la diferenciación de lo que era la empresa de lo que era las personas de la empresa, ¿no? Y diferenciar en lo que era, eh, digamos, nuestros salarios de lo que la empresa ganaba, ¿no? O sea que este conflicto, por lo que veo, y esta siempre lo he dicho en los otros programas y lo he vivido en mi propia carne, que lo he dicho siempre en alguna ocasión, en alguna conferencia también he dado y creo que también en el podcast, es el confundir el dinero, ¿no? El decir Sí. quién es el dueño o el conocedor del dinero, que eso pasa mucho en los autónomos, que confunden el dinero, su salario, que es lo que llevas a casa, con el dinero que tiene tu actividad económica. Y en este caso es con el dinero de la empresa. O sea que no es solo un mal del autónomo, sino también de los emprendedores empresarios que erais, ¿no? Que pues, ese conflicto se produce. ¿Y por qué crees que se producía esto? Bueno, no, yo creo que es una, a ver, esto ocurre y le ocurre también a mucha gente, como tú has dicho, a muchos empresarios, ¿no? Yo creo que es una estructura mental, es decir, pensar que esto es mío y como es mío soy yo, ¿no? O sea, y cuando tú montas una empresa no eres tú, y sobre todo si lo haces con un socio, no eres tú ni el socio, es tú el socio y la empresa, y es tu relación con tu socio y tu relación Es con la un empresa trío, y la empresa efectivamente, que se eso es lo relaciona más. con cada uno de los dos, ¿no? Sí. Entonces son tres personas distintas y un solo objetivo. Ese es el problema. Y cuando eso no se tiene muy claro, pues puede venir de cierto conflicto, ¿no? ¿Y cómo se gestiona eso? ¿Cómo se lo haces ver? Con esta, porque esto ya es complicado meter una idea estratégica. Esto Sí, ya no, es un esto, concepto religioso, por así decirlo, ¿no? esto es complicado. Muchas veces tienes que, a ver, si no quieres que todo vaya, digamos, al traste, pues tienes que tragar también algunas veces algo, sapos y culebras, y otras veces tienes que hacer ver que las cosas no pueden funcionar así. Eh, Eso también, pues, aunque la empresa ganaba dinero y vivíamos bien, pues había veces que, digamos, los balances de la empresa, pues, no eran todo lo brillantes que podían haber sido, ¿no? Mm. Porque había cuentas que podían no cuadrar y eso generaba conflicto. Pero bueno, al final, allí todo digamos, no llegó más allá, porque eh, el problema viene cuando hay una empresa que te quiere comprar y te tiene que hacer una auditoría, ¿no? Ah, o sea que luego el siguiente proceso de todos esos 20 años, que llega el momento que sois muy interesantes dentro para el mercado de empresas más grandes y os quieren comprar. ¿Cómo fue ese proceso? A mí me interesa también mucho el llegar, sabes que mucho el mundo del emprendimiento, sobre todo en el mundo de la innovación, de las startups, es cómo hay que crear algo para que luego me compren. Que no sé Mm. yo si eso tiene una finalidad en sí misma o no, pero bueno, cuéntanos cuál fue tu experiencia. Bueno, realmente no teníamos el objetivo de que viniera alguien a comprarnos, ¿no? La cosa surgió pues porque éramos una empresa que estábamos creciendo y digamos teníamos una imagen muy buena. Luego, como muchas empresas,
pues cuando empiezas a rascar en lo profundo, pues aparecen luces y sombras también, evidentemente, ¿no? Pero bueno, era una empresa que ganaba dinero, que estaba bien situada, que estaba bien, digamos, reconocida por las autoridades sanitarias, ganábamos concursos públicos a nivel nacional, eh, éramos, pues, no, únicos y líderes en algunos productos de diagnóstico a nivel nacional. Incluso empezábamos a exportar nuestra propia marca a terceros países. Exportábamos no solamente vendíamos dentro de la Comunidad Europea, sino que también fuera de la Comunidad Europea, e incluso en países como Canadá y Malasia. Y la cosa, bien, fue interesante. Entonces, eso fue lo que yo creo que atrajo digamos, la atención de empresas farmacéuticas más gordas. Además, teníamos una ventaja que estábamos muy diversificados, con lo cual el riesgo de la compañía estaba muy repartido y era interesante. Y vino una oferta, y una oferta pues que eh, No pudiste, fue la que fue. no pudiste decir que no. Bueno, podríamos haber dicho que no. De hecho, pensándolo con el tiempo, a lo mejor hubiera sido más interesante haber dicho que no, que haber dicho que sí. Mm. Y ahí fue cuando yo, digamos, me di cuenta de que si yo hubiera sabido en ese momento mucho más de conocimiento financiero, pues a lo mejor las cosas hubieran ido de forma distinta, ¿no? Bueno, pues bueno, es importante también, no se puede saber de todo, pero bueno, en esas decisiones, ¿te arrepientes de esa decisión o no? ¿De No es que haberla no, vendido? vamos, tampoco es que me arrepiento, no me arrepiento. Lo que digo es que la operación pudiera haber salido muchísimo mejor de lo que salió. No, Y, y- no y- fue y, bueno, entonces un win-to-win. exactamente. Pero bueno, las cosas son como son, entonces todo lo que hay. Lo que sí te digo es eso, que un conocimiento financiero, que luego me di cuenta de decir, pues, bueno, ¿cómo es posible que yo no hubiera dedicado un poquito también más de tiempo, de mi tiempo, a entender ese conocimiento financiero que creo que es esencial, no ya para la empresa, sino para la vida del día a día, ¿no? Y no Digamos, teníais, entonces, esa función de financiera la tenéis delegada, la tenéis subcontratada en algún director financiero, me imagino, ¿no? sí, la teníamos subcontratada fuera de la empresa y teníamos a un asesor financiero que nos llevaba las cuentas. Pero que no os debió asesorar muy bien entonces, ¿no? Si me estás No es llegando a que, la conclusión. a ver, asesoraba hasta donde llegaba también. Luego también, evidentemente, cuando las cosas llegaron al punto de que hay una empresa multinacional que te quiere comprar, Te necesitas pilló grande. otro tipo de asesoramiento, ¿no? Y lo tuvimos, pero tampoco fue el mejor. O sea, te das cuenta de que también tienes que tener mucho cuidado porque cuando no sabes, te llegan Cuando no sabes qué muchas contratar, provincias ¿verdad? de que te quieren vender, y como no Compras sabes nombres si y lo que compras están marcas vendiendo más es que... real o no es real, pues al final puedes meter la pata. Por eso el conocimiento es poder. Mm. Muy bien, bueno, y después de que vendieres la empresa, ¿qué? ¿A qué te dedicaste? Bueno, después de que vendí la empresa, estuve trabajando un par de años para la empresa y luego, pues, Una cosa habitual, ¿no? Te sí, compran sí, la sí. empresa, pasas unos Entonces, años, un periodo de unos años transición hasta y que luego, abandonas y, y definitivamente la luego empresa. abandoné, y luego abandoné la empresa. Mm. Y me dediqué, pues, a trabajar para empresas más pequeñas, como, digamos, también como asesor y director de innovación y de marketing también para empresas del sector biotecnológico. Y estoy trabajando en empresas en el Parque Tecnológico de Barcelona, en startups. ¿Pero contratado por ellos o porque Sí, sí, creaste tu propia empresa nuevamente? contratado por ellos. ¿Eh? O sea, tú contratados con ellos como personal laboral, ¿no? Sí, 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 Ujú. contratado por ellos. También como eran startups, pues son empresas que también duran un tiempo, luego son vendidas o el proyecto se acaba porque no da más de sí. Nada Eso más es. que sí. Y ahí hubo una merma económica, imagino, ¿no? En una ¿Perdón? actividad que hubo una merma económica de ingresos. Imagino de ser tu propio dueño de la Bueno, sí, empresa, al sí. margen de lo que te consiguieras de la venta, que va aparte, estamos hablando ya de trabajo, ¿no?
Sí, bueno, hubo una merma económica, evidentemente porque las condiciones eran otras, son empresas más pequeñas, pero bueno, el trabajo era también muy satisfactorio, ¿eh? Estuvimos trabajando en cosas como en temas de neurociencias que eran muy, muy, muy interesantes y la verdad que fue un periodo también muy, muy satisfactorio y conseguí también una buena relación con el CEO de la compañía, que todavía le conservo con muy buena relación, o sea que una cosa fue bien. Hasta que también, bueno, esa empresa se vendió y Otra bueno, vez que te pues venden siempre, Ramón, ¿dónde has sí, sí, estado? Lo sí, han vendido sí, todo. siempre se vende. Y Y después bueno, de esa aventura, ahí ya estábamos en el año, fue justamente pues en el año 2011, o sea, parte de la crisis la pasé trabajando que coincidió también, ¿no? La gran crisis en ese, económica en en, toda Europa, la en el crisis 2008, en el financiera. 2008, sí, en 2008, 9, 10, 11, trabajando para las startups. Y a partir del 2011, pues bueno, ahí hubo digamos, un paréntesis, es decir, bueno, pues me tengo que replantear Voy a realmente descansar, voy a y tengo replantearte y que voy a pensar, reinventarme. voy a pensar, voy a reinventarme y realmente qué es lo que, perdón, qué es lo que echo de menos y qué debo hacer. Y entonces me dediqué a estudiar, a aprender temas financieros, que es lo que Lo que te siempre había me marcado en tu anterior etapa. me ha marcado todo de mi etapa. Y durante prácticamente 10 años, y vamos, todavía sigo estudiando, pero de forma intensiva, me puse a estudiar de finanzas, economía y finanzas, y creo que era lo que también hubiera necesitado hace unos años atrás, ¿no? Porque si en ese momento hubiera tenido los conocimientos que dispongo ahora, pues a lo mejor la venta de mi empresa se hubiera hecho de otra forma y el rendimiento hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, ahí estamos. Vale. Bueno, entonces, y eso termina, te dedicas a estudiar todo el mundo financiero, esa espinita clavada que tuviste ahí, que te ha marcado. Al final es que hiciste, bueno, ¿no? Una oportunidad de esa. Pues para decirlo, ya sabes que la palabra fracaso no me gusta, pero bueno, que es significativo también por romper mentalidades. Y después de eso, ¿qué? ¿Ya has estudiado y ahora qué? Bueno, pues después de eso, siempre estaba ahí pensando que de alguna manera todo ese conocimiento nuevo que había adquirido, sobre todo, tengo que decir que lo que me ayudó mucho a adquirir este conocimiento fue la calidad de algunos profesores que ¿Dónde lo estudiaste? fueron capaces de motivar de tal manera que me han llevado a tener, digamos, este currículum no financiero que ahora puedo decir que tengo, ¿no? Sobre todo de universidades Súbate un poquito americanas. más al micrófono, Ramón, por favor. Sí, sobre todo de universidades americanas. O sea, increíble. O sea, un profesorado excepcional. Mm. Y bueno, yo te digo, he estado de sabático y en estudio pues durante pues casi otros 10 años, ¿eh? O sea, Has hasta estado que ahí. decidí, Pero en esos 10 años de vida sabática que estuviste viviendo de las rentas, pues sí. ay, qué bien. Oyes, eso es un lujazo, el poder permitírselo. Pero Sí, luego te sí. llega todo esto, nos llega la santa pandemia Mm. y montaste un negocio que no te fue nada mal. Bueno, a ver, no es una cosa de la cual me sienta, digamos, tremendamente eh, Orgulloso, bueno, viste una pues, oportunidad, la aprovechaste y ya está, ¿no? No, que tenía también una fecha de lo que pasa es que caducidad. lo que pasa es que, bueno, era un momento en el cual hacía falta dar un servicio, es decir, y los contactos y el conocimiento yo lo tenía. Entonces, ante eso, pues sí, montamos una compañía para dar servicio en ese momento de, pues, sobre COVID-19, o sea, tanto de proveer sistemas analíticos como de ¿Sabes el realizar. sector? Venías de ahí, conocías el mercado, conocías el sector. ¿Mm? Exactamente. Tenía conocimientos del mercado, tenía contactos en el lugar de producción, como era, en este caso era China, pues, que es de donde venía absolutamente todo, incluso el virus, ¿no? Sí. Y,
Y entonces, pues sí, durante los 3 años que duró la pandemia, estuvimos suministrando pues, sistemas de diagnóstico. Eh, Luego, pues evidentemente, y afortunadamente para la sociedad, aquello con la vacuna terminó y el negocio pues ya no era rentable si no te expandías a otras áreas del diagnóstico y volvías a la actividad como yo la tenía en ese momento. Pero ya me encontraba demasiado retirado y en ese momento ya estaba viviendo en Murcia y digamos con una vida pues más tranquila y realmente me dediqué a centrarme en lo que siempre había querido y nunca había conseguido, que era escribir un libro sobre finanzas. Muy bien, eso está muy bien. ¿Que dónde se puede comprar? Dilo ahora, aprovecha el momento. Se puede comprar en Amazon, ¿no? Te digo cómo se titula, cómo se llama y todas estas cosas para que puedan también adquirirlo lo que estén escuchando. Toda la experiencia y la sabiduría de un emprendedor dijo, tengo que estudiar, tengo que aprender de lo que he perdido una oportunidad de negocio, de una posibilidad de hacer una venta mucho mejor de la que hice, precisamente por mi falta de formación financiera. ¿Cómo se llama, Ramón? Que se nos está yendo ya el tiempo. Vamos a Bueno, pues el aprovechar los libro se últimos minutejos que llama, tenemos. sí, se llama Finanzas sin complicaciones y es un manual esencial para emprendedores novatos, ¿no? Está muy bueno. Finanzas sin pretensiones, has dicho. Sí, Finanzas sin complicaciones. Sin complicaciones, finanzas sin complicaciones, que está disponible en Amazon, con lo cual desde aquí todos los emprendedores que nos estáis escuchando, bueno, pues tenéis ahí la sabiduría puesta, no desde el punto de vista técnico, teórico, muy puesta así, muy matemático, sino desde el punto de vista de lo que un emprendedor y un empresario necesitó en un momento que al final ha sabido encontrar una oportunidad. Y también, Ramón, para terminar ya un poquito, por cerrar tu baraje, también has sido consultor de proyectos europeos. Ah, sí, sí, sí. Se te olvidan las cosas, te las tengo que recordar yo. Claro, me lo tienes que recordar, sí, sí. Tienes Evidentemente, tanto. digamos, ese periodo de tiempo que me dediqué al sabático, bueno, no era realmente sabático. No era realmente el sabático. No era Eso realmente es. sabático. Pues, estaba trabajando como consultor de proyectos europeos, presenté mi candidatura y me dijeron que sí, y entonces mi función era cuando o sea, salían nuevos proyectos europeos, me mandaban proyectos para que los evaluara, ¿no? Y estoy evaluando proyectos europeos durante unos años. Y fundamentalmente pues en países del norte de Europa, incluso de Suiza, Israel y del este europeo. Muy bien, proyectos muy interesantes. La verdad que sí, sí, sí. Sí. Pues oye, Ramón, pues muchísimas gracias. Nos queda ya muy poquito tiempo. No sé, hemos pensado en un podcast que no sea muy largo, sino que sea entretenido, que quede más. Lo veréis también colgado cuando esté el programa ya colgado en las redes y vamos a hacer una ficha de cada programa con un perfil de cada de los invitados que tenemos, de tal manera que les podáis seguir. Ramón, para finalizar. No sé, es que ese consejo que darías o esa frase que darías para los que emprenden y para los empresarios que han pasado por las circunstancias de incertidumbres a tomar decisiones por lo que tú que has pasado. Eh, ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué consejo les dirías o cuál sería tu legado, por así decirlo, que nos puedes transmitir? Bueno, no soy particularmente inclinado a dar consejos a nadie, pero bueno, eh, mucha fe en uno mismo. Si tienes un proyecto, tienes que tener una idea clara de lo que quieres hacer, tienes que tener un objetivo, plantearte el objetivo y ver, y una vez que tienes planteado el objetivo, desarrolla una estrategia para ver cómo puedes llegar a conseguir ese objetivo. Eso es lo fundamental. Y no perderlo en foco, ¿eh? O sea, si tú realmente quieres eso, la única forma de alcanzarlo es realmente dedicarle tiempo y trabajo. Entonces, fe, tiempo, trabajo, ilusión y mucho ánimo. Oye, pues Ramón, pues muchísimas gracias por estar aquí en El éxito del fracaso, este pequeño programa, este pequeño podcast, este programa, pequeño programa de emisora de radio que se va a empezar ya a emitir y se emite ya en Aventia Radio. Darte las gracias, amigo, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarme. Espero que te podamos seguir entrevistando, que podamos participar en los nuevos proyectos en los que tienes y sobre todo animaros a todos vosotros los que me estáis escuchando a que adquiráis su libro y aprendéis. Repite el título, por favor, Ramón. Se llama Finanzas sin complicaciones, manual esencial para emprendedores novatos. Y decir que estoy trabajando Muy en la bien, edición para...
Ya me hace. Pues perfecto, amigos, muchísimas gracias por este nuevo programa. Ya sabéis que me podéis seguir todas las semanas aquí en Aventia Radio y en todas las plataformas de los podcasts. También lo tendréis en mi canal de YouTube, y la semana que viene tendremos también otro invitado también bastante interesante para que aprendáis y cojáis esa fuerza y esa energía, y como ha dicho Ramón, para que acentuemos la creencia en nosotros mismos, que fijemos el foco y tengamos éxito. Hasta la semana que viene, aquí en El Éxito del Fracaso. Soy Miguel Ángel Martín Martín. Gracias.